Buenos días, señores y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a ver la función logarítmica. Objetivo: reconocer los elementos de la función logarítmica a partir de su gráfico para emplearlos en la solución de problemas sencillos. Las funciones logarítmicas son funciones del tipo f de x igual al logaritmo de base a de x, siendo a mayor que 0 y a diferente de 0. Esta función es la inversa de la función exponencial. Las características generales de la función logarítmica son las siguientes. El dominio de una función logarítmica son los números reales positivos. Al igual que las funciones exponenciales, esto puede variar de acuerdo al tipo de función que nosotros analicemos, pero por lo general son los números reales positivos, es decir, que el dominio va del 0 al más infinito. Su recorrido siempre va a ser los números reales, recorrido o imagen va a ser los números reales. Estas funciones son continuas en todo su dominio. Como el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, la función siempre pasa por el punto 1,0. Este igual depende del logaritmo que nosotros estemos trabajando. Va a pasar siempre por el punto 1,0 o puede variar dicho punto. La función corta el eje X en el punto 1,0 y no corta el eje Y. Estamos hablando de las funciones logarítmicas en general. Recuerden que esto siempre puede variar. Como el logaritmo en base a de a es igual a 1, la función siempre pasa por el punto a,1. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Esta parte es muy importante. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Y si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Son convexas si a es mayor que 1. ¿Por qué? Porque son crecientes. Y son cóncavas si a va entre 0 y 1, porque son decrecientes. El eje Y es una asíntota vertical. Si a es mayor que 1, cuando x tiende a 0 positivo, es decir, al infinito positivo, entonces el infinito negativo, entonces el logaritmo en base a de x tiende al menos de infinito, si a es mayor que 1. Si a está entre 0 y 1, entonces el logaritmo de a en base a de x tiende al más de infinito, ¿sí? ¿Por qué? Mira aquí que decíamos, si está entre 0 y 1 es decreciente, ¿sí? Y si es que es mayor que 1, es creciente. Aquí tenemos el ejemplo de las gráficas. Como decíamos, pasa por el punto 1,0, corta el eje X en el punto 1,0, que es este punto, están cortando al eje X. Si es mayor que 1, decreciente. Si va entre 0 y 1, pues es creciente, ¿sí? En este caso, estábamos diciendo que siempre pasaba por un punto en específico, que era el corte con el eje X. Miren, yo aquí les presento otros tipos de funciones. Como les había dicho, depende de la función, esta va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que a es mayor que 1, porque es 10, y 10 es mayor que 1. Las dos tienen base 10. Aquí está la base 10 y base 10. Pero yo no tengo solo de x, sino de x más 3. Si es x más 3, mire, vea cómo recorre. 1, 2, 1, 2 y 3 lugares a la izquierda. Y si es menos 3, recorre 1, 2 y 3 lugares a la derecha. Recuerden que de las funciones principales siempre corta en 1. En ese 1 es de donde tomamos como base. Si aquí fuera menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí fuera el corte con el eje X, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando la base está entre 0 y 1? En este caso tenemos base de 0,5, que está entre 0 y 1. Recuerden que el corte siempre era aquí. Ahora esta función es decreciente. Mire, si yo tengo x más 5, 1, 2, 3, 4 y 5 lugares a la izquierda. 2, 3, 4 y 5. Y si tengo x menos 5, 5 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5.
Eso es lo principal que nosotros debemos conocer de las funciones logarítmicas. Ahora mire qué pasa si esta base primero es mayor que 1. A es mayor que 1. Yo sé que son crecientes. Ahora, yo aquí tengo más 2 y más 2. Del 1, debía irme 2 unidades. 1 y 2. Pero ¿qué sucede? Que como yo tengo aquí un 3, este 3 ya cambia la gráfica. Es por eso que mire, de aquí del corte 1, 2 y un poco más. Es decir, que este 3 me cambia drásticamente a la gráfica. Que vamos a tener un movimiento vertical, es decir, que hacia arriba se va a mover 3 unidades. Este igual hacia abajo se va a mover 3 unidades. Y en este caso, nosotros, si se puede dar cuenta, si tenemos corte con el eje Y. Lo que mencionaba que no íbamos a tener corte. Yo les dije que depende de la función logarítmica que nosotros trabajemos. En este caso, la función logarítmica es de esta parte de aquí. Es de esta parte de aquí. Pero como a esta función logarítmica le estamos añadiendo 3 unidades, cambia y corta el eje Y. Ejemplo de funciones logarítmicas. Vamos a trabajar las dos funciones al mismo tiempo. Una que tenemos con base mayor que 1 y la otra con base que va entre 0 y 1. Es decir, este que es mayor que 1 y este que es menor que 1 pero mayor que 0. El dominio de las funciones logarítmicas es del 0 al más infinito porque aquí no tengo ningún otro valor, que eso cambiaría el dominio y el recorrido. Es decir, del 0 al más infinito. El recorrido de las funciones logarítmicas es los reales. Los puntos de corte. Nosotros tenemos el corte con el eje X. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo quiero hallar el corte con el eje X, entonces tengo que reemplazar 0 en tengo que igualar a 0 la función. Si nosotros igualamos a 0, tenemos logaritmo en base 2 de X es igual a 0. Listo. Hay una parte muy importante que no creo que les puse en este documento, que ahí me decía que la función logarítmica era inversa a la función exponencial, ¿verdad? Era inversa a la función exponencial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? La base toma como exponente a lo que está igualado y eso tiene que ser igual a X. ¿Sí? Repito. La base, el 2, toma como exponente a lo que está igualado, que en este caso es 0, y eso tiene que ser igual a X, igual a la parte que tenemos aquí. Es decir, que el corte con el eje X, 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Por eso tenemos que el corte con el eje X es 1,0. Lo mismo sucede con la otra función. La otra función es logaritmo de base 1/2 de X y tengo que igualar a 0 porque ese es el corte con el eje Y. El corte con el eje X. Tengo que igualar a 0. 1/2 con exponente 0 es igual a X. Pero como todo número elevado a la 0 es igual a 1, X es igual a 1. Por eso el corte de la otra función también es 1,0. Ahora, para el corte con el eje Y yo tendría que reemplazar, es decir, sacar f de 0. ¿Qué significa eso? Que tengo que poner logaritmo en base 2. En vez de poner aquí X, pongo 0. Y vamos a ver cuánto me sale. En su calculadora tiene que poner logaritmo en base 2. Ahí hay una opción que le permite tiene que poner shift log y le va a aparecer. Ya depende de las calculadoras. Ahí le va a aparecer cómo poner la base y también el valor de la variable X.
En este caso me sale error. ¿Qué significa eso? Que no tiene corte con el eje Y. No corta al eje Y. La concavidad y convexidad. La función es convexa ya que a es mayor que 1. La función f de x. Porque tenemos en base 2. Por eso es convexa. Y la otra es cóncava porque está entre 0 y 1, que era 1/2, o 0,5, que es lo mismo. Las funciones de f de x y g de x tienen una asíntota en el eje y. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a acercar lo más posible al eje y, pero nunca le va a cortar. Miren algo muy importante aquí que estaba dejando pasar. Mire, si yo tengo x más 5, igualamos x más 5 igual a 0, porque ese es el valor que no puede tomar, porque el logaritmo de 0 no existe. Entonces x es igual a menos 5. ¿Qué significa esto? Que en menos 5 yo voy a tener una asíntota, porque el logaritmo de x no puede ser igual a 0. Logaritmo no puede ser, el logaritmo de 0 no existe. En esta otra función, x menos 5 igual a 0. Despejando x es igual a 5. Porque cuando yo tome un valor de 5 se me va a hacer 0. Y el logaritmo de 0 no existe. Igual el logaritmo de números negativos tampoco existe. Por eso es que nosotros tenemos una asíntota aquí en 5. Lo mismo sucede con estas gráficas. Por ejemplo, si yo hago x más 2 igual a 0, x es igual a menos 2. ¿Qué significa? Que estas gráficas en menos 2 tienen una asíntota, porque el logaritmo de 0 no existe y también el logaritmo de números negativos no existe. Por eso si ustedes ponen el logaritmo de menos 5, de menos 1, les va a salir como un error. Listo, aquí como solo es x, no puede tomar el valor de 0. Es por eso que coincide con el eje y, donde vale 0. Pueden dar valores y en su calculadora lo único que tienen que hacer es, como les explico, aquí debajo del ON se encuentra la tecla log. Ahí van a aplastar y ahí les va a permitir, no sé si logran ver, les va a permitir poner la base 2. Y por ejemplo, si quiero de un cuarto, acá dentro del paréntesis pongo un cuarto, de esta forma. Pongo igual y me sale menos 2. Que son los valores que yo fui dando aquí, en esta parte. Tenemos otro tipo de función, que es el logaritmo neperiano, o más conocido como logaritmo natural. La función logarítmica es la inversa de la exponencial. La función y igual al logaritmo natural de x tiene por dominio x elementos de los reales, siendo x mayor que 0, porque vuelvo y repito, no existe el logaritmo de 0 ni de números negativos, y recorrido los números reales. La función logaritmo natural de x es continua, creciente e inyectiva en todo su dominio. La función y igual al logaritmo natural de x es convexa o cóncava hacia abajo en todo su dominio. Listo, ¿en qué varía esto? Primero, la función logaritmo natural es la inversa de la función exponencial y igual e a la x respecto a y igual x. En este caso, por definición, tenemos que la función f de x igual e a la x es creciente. Sí, es creciente, pero en la parte superior. Si ve, aquí nosotros trazamos la ecuación y igual a x, y en la parte superior es creciente la función e a la x. Y la función, el logaritmo natural de x, también es creciente, pero en la parte inferior a esta recta. ¿Sí? Aquí tenemos la función logaritmo natural de x. Otro ejemplo, vamos a realizarlo en logaritmo de base 10 de x menos 1 más 2. Como les había dicho, mire, el 1 me indica movimiento horizontal, ¿sí? Que dice un lugar a la derecha, como aquí es negativo, un lugar a la derecha. Y me indica también un movimiento vertical. Si aquí yo tengo más 2, significa que va a subir 2 unidades. Y ahí vamos a tener el punto por donde pasa esa gráfica.
de la función, las principales, como se podría decir, del logaritmo de x. ¿Sí? La función principal siempre corta en 1,0. Pero si yo ya tengo aquí menos 1 y 2 que me indica movimiento horizontal y vertical, entonces 1 a la derecha y 2 hacia arriba tenemos el punto por donde va a pasar dicha gráfica. El dominio de la función, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde está la asíntota. Entonces, x menos 1 igual a 0. ¿Qué significa? Que x es igual a 1. Es decir, que el dominio iría desde 1 hasta más infinito. Abierto porque si toma el valor de 1 se va a hacer 0 y eso no existe. El dominio. El recorrido sería todos los números reales. Para el corte con el eje X, nosotros tenemos que igualar a 0 dicha función. Entonces vamos a igualar a 0. 0 es igual al logaritmo en base 10 de x menos 1 y más 2. Este 2 pasa al otro lado como menos 2. Eso es igual al logaritmo en base 10 de x menos 1. Nuevamente la propiedad que les había explicado. 10 elevado a la menos 2 es igual a x menos 1. Y 10 elevado a la menos 2 nos da como resultado 0.01. 0,01. Eso es igual a x menos 1. Ahora este 1 está con menos, pasa al otro lado con más. Es decir que x es igual a 1,01. El corte con el eje X va a ser en el punto 1,01 punto y coma 0. ¿Sí? Ese es el corte con el eje X. Corte con el eje Y no existe. ¿Listo? Monotonía. En este caso es creciente. Y asíntota, la que ya creciente, la que ya determinamos que x es igual a 1. Es decir, que existe una asíntota en 1. Por eso, mire, el corte con el eje x es 1,01. ¿Por qué? Porque se está acercando al 1, pero nunca va a topar al 1. ¿Sí? 1,01, pero nunca topa al 1. Listo. Si yo quiero dar valores en x, puedo dar valores de 2, de 3, de 4, de 5. Y en mi calculadora pongo logaritmo de 2 menos 1 y más 2. Eso me da que vale 2, que era el punto principal que nosotros habíamos encontrado. Lo mismo hacemos con 3, 4 y 5. Con 3 me da un valor de 2,3. Con 4 me da un valor de 2,5. Y con 5 me da un valor de 2,6. ¿Sí? Y así ustedes pueden ir dando valores que ustedes vayan viendo según la gráfica que obtuvimos. Ahora, ¿qué pasará si yo pongo 0? Me va a salir error. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. El día de hoy no hay deber. Nos vemos el día de mañana. Ahí sí ya les enviaré un debercito de esta función. Muchas gracias. Hasta la próxima.